Sí, buenas tardes a todos, espero que me estén escuchando. Vamos a comenzar en 2 minutos, pero quería antes que nada hacer una pequeña prueba de sonido para ver si me escuchan. Si me escuchan bien, les agradecería que me lo comentaran en el chat. Dar inicio a esta presentación. Antes de nada, mi nombre es Hernán Ludovici, soy parte del equipo de soporte técnico de CIP Ingenieros. Les quiero dar la bienvenida a esta presentación de novedades que hemos querido hacer, bueno, ya terminando el año y con el objetivo de, digamos, hacer una recopilación de novedades en los dos programas principales que tenemos de estructuras, que son CIPCAD y CIP3D. Entonces vamos a comenzar con las novedades desde la versión 2015. Vamos entonces a comenzar con CIPCAD, que es con el programa que tengo abierto que están viendo en pantalla, y vamos a ir viendo versión a versión las distintas novedades, las más importantes, digamos, que se han producido dentro del programa y sobre todo enfocadas al trabajo en Colombia. La primera de las novedades que queríamos mostrar y que se realizaron durante la versión 2015 fue la integración dentro del programa la comprobación de punzonamiento. Entonces, el programa hasta el momento hacía un cálculo por tensiones tangenciales, cosa que ustedes habrán visto que en algunos casos pues aparecían estos refuerzos en la columna y, como digo, se hacía una comprobación por fuerzas tangenciales. En la versión 2015 el programa integró una comprobación más exhaustiva y teniendo en cuenta la norma que se está utilizando en el concreto. Entonces, en este caso, en la versión 2015 se agregó este menú de funcionamiento que se activa en el momento de tener losas. Pueden ser losas de cimentación, pueden ser losas macizas sin vigas, como la que yo tengo en este caso. Podrían ser también las losas tipo waffles o reticulares en la zona de abacos, ¿no? Y en este caso, pues el programa nos da la posibilidad de tener un menú en el cual vamos a tener unas vistas, unas comprobaciones, vamos a poder generar refuerzos y vamos a poder realizar las comprobaciones de aquellos refuerzos que vamos a generar. De modo que, en primer lugar, si hemos tenido entonces el funcionamiento, lo primero que debemos hacer, si vamos a agregar refuerzos, será quitar en este caso los refuerzos que habían por tensiones tangenciales, porque ya no van a servir, ¿no? Y entonces, pues, en este caso, pues, eliminaríamos estas para pasar a hacer las comprobaciones con los refuerzos que vamos a agregar ahora con el otro menú. Entonces, aquí en funcionamiento vamos a tener la posibilidad de generar refuerzos. El programa nos va a dar la posibilidad de realizar una tabla con refuerzos de armaduras inclinadas o armados tipo viga. En este caso hay una tabla, ¿no? Y yo le voy a dar características a este refuerzo que voy a colocar. Una vez que yo hago clic para añadir un refuerzo, por ejemplo, vamos en este caso a borrar uno de ellos para que ustedes puedan observar cómo se agregan. Le digo regenerar refuerzos, le voy a decir que van a ser armados tipo viga, voy a utilizar las que están en la biblioteca que se han definido y aceptando haré clic sobre la columna que quiero reforzar y luego pediré ver las comprobaciones. Haciendo clic en las comprobaciones, el programa pues me dará todas las comprobaciones, en este caso que corresponden a la norma, en este caso la NSR10, con la cual se está verificando la comprobación al funcionamiento de este elemento. Esto me permitirá obtener unos planos bastante detallados de todo lo que es el refuerzo, ¿vale? Esto voy a ir a planos, además de los listados, evidentemente, que hemos visto y que, como ustedes saben, pues se pueden obtener en formato PDF, docx, etcétera, etcétera.
pues yo voy a obtener un plano de refuerzo de punzonamiento que voy a mostrar rápidamente aquí para que ustedes vean el detalle que se realiza y que se puede obtener a nivel de proyecto, ¿vale? Estos serían, digamos, la distribución de refuerzos de apunzonamiento, estos serían los armados y la generación de todos los detalles que corresponden. Además, se complementaría este plano con los listados de comprobación y evidentemente se muestra también con estos nuevos módulos pues el esquema de fabricación para mandar a fabricar, si puede ser in situ o puede ser en taller. Muy bien, una cosa importante que tienen que ver, por ejemplo, aquí en el nivel inferior yo tengo unas losas que tienen unas vigas descolgadas, ¿no? Y entonces, en este caso, si yo voy, por ejemplo, a pedirle al programa que me genere las comprobaciones de funcionamiento, verán que no están activadas. Y en este caso, ¿por qué sucede esto? Porque al ser vigas descolgadas hay una relación mínima que el programa prevé, más allá de que el usuario puede modificarla, por la cual cuando hay una cierta relación entre el descuelgue de la viga y el espesor de la losa, pues no tiene sentido hacer el refuerzo de punzonamiento porque en realidad todo ese esfuerzo lo va a estar llevando la viga, no en este caso la losa. Y en este caso ustedes podrán ver esta relación aquí, en este pequeño menú, donde se ve en cuál es la relación. En este caso no está en 1,20, la relación entre el canto de la viga y el canto de la losa, que debe ser mayor a esto para poder hacer la comprobación. Bueno, esto sería entonces lo que es punzonamiento. Vamos a continuar entonces durante la versión 2015. Otra de las opciones que habían son las opciones, por ejemplo, del tema de montaje. En el caso del montaje, el programa agregó unas opciones para vigas dentro de las disposiciones de armado y en lo que corresponde al montaje, la posibilidad de trabajar con un montaje continuo en taller o in situ, ¿no? Donde pues la distribución de armado que se hacen, pues lo que pretende es aprovechar más las longitudes de barra mínimos que se colocan dentro del programa, ¿no? Ayudando a ahorrar material, no tanto así el tiempo, ¿no? Si se genera pues la armadura en in situ, pues por la forma de trabajar se genera una mejor manera de trabajar para aprovechar el material, mientras que en taller pues la rapidez y la comodidad pues hace que la distribución de armados pues suele tener una disposición diferente, ¿no? Eso lo tiene en cuenta el programa con esto. Bueno, otra de las mejoras que se tuvieron durante el 2015 fue en losas postezadas. Ustedes saben que ya el programa anteriormente ya había incorporado el módulo de postezado y en este caso, bueno, conociendo un poco el programa, tenemos un menú, tenemos el tema de postezados, las vistas, tenemos la posibilidad de incorporar entonces los tendones, tenemos la posibilidad también dentro del postezado de observar una vista 3D con los tendones que se hayan distribuido dentro de la losa. Y una de las opciones que se mejoraron fue la posibilidad de incorporar y diferenciar, en este caso, las pérdidas. En este caso vamos a ir a generación de tendones y vamos a tener la posibilidad de generar las pérdidas diferidas e instantáneas de manera diferenciada. Eso lo que nos va a permitir es después, durante el cálculo,
generar las hipótesis correspondientes a cada uno de los estados con pérdidas instantáneas y pérdidas diferidas y poder realizar entonces las comprobaciones correspondientes. Entonces, el usuario con la posibilidad de colocar estas pérdidas instantáneas y pérdidas totales diferidas, pues lo que va a poder obtener es un mejor análisis del efecto del postezado y las comprobaciones que corresponden. Esto por un lado, ¿no? La posibilidad de colocar esos dos porcentajes de pérdidas diferenciadas y también las mejoras en los planos. En este caso, dentro de los planos, pues se generaron algunas opciones más a la hora de obtener mayor información, cotas de máximos y mínimos, cotas de puntos de inflexión, la posibilidad de dibujar detalles de sillas y anclajes, y generamos unos planos pues más acordes habitualmente a lo que se pretende en obra, ya que esto pues permite un replanteo más fácil y más exacto de lo que son los tendones, ¿no? durante su colocación. ¿Vale? Estos son los planos que tenemos en postezado. Como digo, un módulo que ya se había implementado anteriormente en los programas antes de la versión 2015, pero que en la versión 2015 pues, se incorporan algunas mejoras en este módulo. Muy bien. Luego de eso, pues otra de las mejoras que se generó fue la posibilidad de obtener, en este caso, dentro de obra, datos generales, las hipótesis correspondientes, en este caso, en hipótesis adicionales, se agregaron dos hipótesis más posibles, dos naturalezas diferentes a las que teníamos antes, que es temperatura y retracción. Con esto, lo que se permite ahora es poder incorporar las cargas correspondientes a acciones de temperatura y retracción, sobre todo en aquellos elementos, por ejemplo, columnas, o para poder tener en cuenta estas situaciones, ¿no? Y poder hacer entonces las combinaciones correspondientes acompañadas de sus factores de mayoración en función de la normativa. Esto es algo también que se generó durante la versión 2015. Muy bien, esto sería terminando ya la versión 2015. Pasamos ya prácticamente al final de la 2015 a otra mejora interesante que tuvimos en Sismo, ¿vale? En el caso de el Sismo y al final de la 2015 se mejoró el listado de comprobaciones de justificación de la acción sísmica, la posibilidad de obtener el cortante sísmico combinado por planta, ¿no? Un deseo de muchos usuarios nos habían de alguna manera comunicado, y es la posibilidad de ver planta a planta cómo se va desarrollando el sumatorio de cortantes y sus fuerzas sísmicas planta a planta, de modo que se puede rápidamente evaluar cuáles son los cortantes y las fuerzas sísmicas que están implicados y cómo se va desarrollando la acción sísmica en todas las plantas del edificio. Esto es interesante pues para evaluar un poco la respuesta que está teniendo el edificio y su comportamiento, ¿no? Por si hay desequilibrios, discontinuidades, etcétera, etcétera. Muy bien, esa fue una mejora entonces, como digo, de la versión 2015. Luego volveremos sobre esta justificación de la acción sísmica porque se han agregado algunas otras mejoras también. Vale, pasamos entonces, ya finalizando la versión 2015, a la versión 2016, y en este caso inauguramos la versión 2016 con la incorporación de los
pilares mixtos y la edición sobre tabla de las columnas. Una cosa importante para el caso de Colombia, ya que primero de nada, la incorporación de estos elementos mixtos agrega entonces elementos que se pueden utilizar en obra, pero además de eso, la edición sobre tabla generó una cantidad de herramientas que dan opciones importantes a la hora de la edición de las columnas con fuertes fuerzas sísmicas. Entonces, volviendo entonces a la entrada de columnas, vamos a ir a ver el menú que se agregó en este caso, ¿vale? Vamos a ver el menú que se agregó a la hora de generar las nuevas columnas. Vamos a, como siempre, trabajando en las normas correspondientes, en SR10. Si vamos a una introducción de columnas y le decimos nueva columna, el programa nos está dando la posibilidad, en este caso, de observar, además del hormigón armado, el concreto reforzado y las columnas metálicas que teníamos hasta la versión 2015, en la versión 2016 el programa nos da la posibilidad de generar secciones mixtas. Estas secciones mixtas, pues tendremos, por ejemplo, una columna rectangular con un perfil embebido o un cajón rectangular o un tubo circular de acero conformado que está relleno de una columna de hormigón armado, ¿vale? Y sus diferentes combinaciones. ¿Qué es lo que hacemos para poder definir estos elementos? Pues en este caso, por ejemplo, vamos a ir a ver algunas de las columnas que se han introducido aquí y verán entonces que para este caso, pues el programa nos ha permitido definir una dimensión exterior de esta columna cuadrada con un perfil embebido y yo genero entonces la dimensión de la columna de hormigón y luego elijo dentro de la serie, por ejemplo, en este caso elegido la W, el tipo de perfil que voy a colocar embebido. Otra de las opciones, por ejemplo, que hemos querido incluir en esta obra para mostrar, son los tubos de acero rellenos, en este caso, por un elemento de hormigón circular en el centro, ¿no? Esa es otra de las opciones que el programa da. Bueno, esto sería lo que tendríamos como opciones dentro del programa y ahora, pues, generando un cálculo, un dimensionamiento, pues vamos a poder ver los resultados, ¿no? Muy bien, el programa ya va terminando, está analizando entonces el armado de columnas. Y una vez que ha terminado, pues comenzaremos ya con la edición de los elementos columnas para mostrar las novedades. Muy bien, en este caso, pues si voy sobre la pestaña de resultados, voy a ir directamente a la edición de las columnas. Y verán entonces que el aspecto que tienen en la edición es bastante parecido a lo que teníamos anteriormente, aunque con ciertas diferencias. ¿Cuáles van a ser esas diferencias? Primero de nada, verán que tenemos dos pestañas, ¿no?, para lo que es la edición de las columnas. Esto lo que va a permitir es agregar varias opciones en cuanto a edición que nos van a interesar mucho. Respecto a las columnas,
decirles que las columnas mixtas son comprobadas, no son dimensionadas. De modo que una vez que yo he elegido un tipo de sección, es decir, dimensiones y el tipo de perfil que voy a colocar, el programa va a proponer inicialmente un armado para la columna, pero no va a dimensionar totalmente el elemento, sino que seré yo quien deba ir. Si hay, a lo mejor en este caso, se han verificado todas las comprobaciones, pero si hubiera una comprobación que no se cumple, yo puedo ir al listado de comprobaciones, como habitualmente, ¿vale? Y en este caso, pues, debería editar las distintas características de la columna mixta que he definido para poder, digamos, comprobar todas las verificaciones, en este caso según la norma ISO 360 del 2010, la norma americana, y los elementos correspondientes a la norma de hormigón con la que esté trabajando. ¿Vale? Estos serían entonces pues las diferentes comprobaciones. Como siempre se puede ver todo el listado, en este caso en PDF, con la vista previa, y se puede exportar para pasarlo directamente, por ejemplo, a la curaduría o presentar al cliente. Todo esto, pues, como digo, se puede exportar y en todos los casos, como siempre dentro de nuestro programa, desde un tiempo a esta parte, pues todos los listados son muy claros, muy informativos, tienen toda la información allí y se puede analizar muy fácilmente qué es lo que está sucediendo con el perfil y con la estructura en general. ¿Vale? Esto entonces es para los elementos, como siempre se pueden editar, ¿no? El tipo de sección, yo puedo editar el tipo de perfil que voy a colocar, puedo editar la armadura que va a ir dentro de esa columna mixta y también puedo editar, por ejemplo, los cercos con su diámetro y su separación, ¿vale? Eso por un lado, eso en cuanto a las columnas mixtas. Como dije, estamos dentro de un menú que ha cambiado, que es la edición de las columnas, lo que nos va a permitir sobre una segunda pestaña un bagaje de herramientas muy interesante a la hora de poder editar las columnas. Una de las primeras cosas que nos va a permitir esto es poder generar, bueno, ustedes ya saben que el programa da la opción dentro de columnas de hacer en este caso nos permitía hacer un solape a media altura de todas las barras, ¿no? Cierto es que una vez que yo hacía este solape, el programa no permitía realizar un solape a 50%, como permitía la norma, y eso había que resolverlo manualmente. Sin embargo, ahora el programa sí que nos permite manejar estos solapes y anclajes. Primero de nada, lo que el programa nos va a permitir ahora es generar los solapes y eliminar las esperas de las zapatas, cosa que realmente muchos clientes nos pedían, ¿no? Nos pedían que toda la jaula de la columna saliera directamente de las zapatas y llegara hasta la planta, digamos, hasta la segunda planta prácticamente. Entonces esto lo podemos generar aquí. En esta armadura longitudinal vamos a ver, por ejemplo, este despiece de esta columna. Ven entonces que algunas de las barras llegan hasta este primer nivel, otras van a salir por aquí y van a llegar al siguiente, a mitad de altura. Pues yo lo que voy a hacer, voy a eliminar este solape a esta altura para que todas las barras continúen sin generar esperas, ¿no? Que serían esta y esta. Pues en este caso yo voy a ir a borrar, voy a eliminar este solape y como ven
Ahora en el despiece, pues las barras son continuas y llegan hasta el siguiente nivel. Me están haciendo preguntas y con el objetivo de ir rápido les aclaro que voy a realizar toda la presentación y una vez hecho esto pues responderé las preguntas. Digo para no se preocupen que las preguntas las vamos a responder, pero primero de nada voy a hacer la mayor parte del cuerpo de la presentación y luego al final contestaré las preguntas. Vale, tenemos entonces ya la posibilidad de generar los anclajes, eliminando entonces las esperas de la cimentación. Otra de las cosas que se nos pedían era poder generar los anclajes y los solapes correspondientes a la inserción de solapes al 50%. Entonces, dentro de solapes y anclajes, yo puedo dividir y podré, por ejemplo, en este caso, elegir el punto donde voy a obtener el solape. Le voy a decir que voy a generar un porcentaje de borras solapadas 50% en caras opuestas. Le voy a pedir que en este caso pues sea, por ejemplo, a una distancia cara inferior del forjado superior, por ejemplo. Vamos a aceptar y tendremos entonces este anclaje. Si voy al despiece, verán entonces que hay algunas barras que continúan directas, mientras que otras sí se solapan al 50%, que es lo que me está solicitando la norma. Si bien es una herramienta que no es automática, es decir, no lo va a hacer automáticamente el programa, pero sí es una herramienta que permite rápidamente poder obtener este solape a media altura alternando el 50% de las barras en todas las columnas y se puede obtener todo este detalle dentro de los planos, que era lo importante, ¿vale? Eso es por un lado. Otra de las cosas interesantes que tuvimos como novedad en la versión 2016 fue la posibilidad de dar opciones a la hora de la comprobación de la condición de cortante basal. Anteriormente el programa solamente hacía la comprobación según la norma, es decir, si la norma decía el 80%, el programa hacía la verificación según la normativa, mientras que ahora pues da otras opciones al usuario. Por ejemplo, el usuario puede pedirle al programa no realizar la corrección de cortante basal, le puede pedir un porcentaje diferente al que está pidiendo la norma o le puede especificar un factor de modificación. En vez de comparar con un cortante basal estático, directamente darle un factor de corrección. Eso es otra de las opciones que se tuvieron durante la versión 2016. Y otra de las mejoras que se tuvieron durante esta versión fue la incorporación de una tipología más de rigidizaciones. Recuerden que anteriormente a la versión 2016 nosotros teníamos en vías inclinadas la posibilidad de añadir diagonales de arrostramiento tipo cruces de San Andrés. Durante la versión 2016 incorporamos también la posibilidad de añadir arrastramientos en V, que podrán ser de tipo concéntrico o concéntrico invertido. Yo puedo determinar cuál es el perfil que va a colocar, va a ser posible colocarlo como múltiple o simple, es aproximadamente las mismas opciones que teníamos con las cruces de San Andrés, pero en este caso pues la tipología que se incorporan pues es algo diferente, ¿no? Y es lo que estamos mostrando aquí como elemento que se ha incorporado a la rigidización del edificio. Como digo, antes solamente teníamos las cruces de San Andrés, hoy pues tenemos también la posibilidad de incorporar rigidizaciones en V. Luego de eso, pues otra de las novedades que tuvimos ya
en la versión 2017 fue la posibilidad de trabajar con elementos de madera, ¿vale? Entonces, vamos a ir a una obra que nos va a permitir entonces mostrar lo que comento dentro de los elementos de madera. Vamos a aceptar. Dentro de CIPECAD y hasta la versión 2016, todos los materiales que nosotros podíamos incorporar al programa CIPECAD, dentro de CIPECAD, no estoy hablando de estructuras 3D integradas, que allí se aumentaba mucho la capacidad, ¿no?, de los tipos de materiales, pero dentro de CIPECAD mismo yo podía trabajar acero u hormigón. En este caso, en la versión 2017, el programa incorporó un nuevo tipo de elemento y de tipología estructural a la hora de trabajar dentro del CIPECAD, que es la madera. Entonces, hemos incorporado en la versión 2017 la posibilidad de trabajar con vigas de madera y la posibilidad de trabajar con entrevigados o losas de entrevigados o correas de madera, ¿vale? Hasta hace unas horas solamente el programa trabajaba con el código técnico. Hace, como digo, a un par de horas como mucho, hemos ya publicado el parche 2017F, donde damos la posibilidad de trabajar también con la madera, pero en este caso con la norma ANSI AWC, es decir, la norma americana, la NEDS 2015, y esto nos permite pues adaptarnos no solamente al tipo al tipo de normativa base que habitualmente se utiliza en Latinoamérica, sino que también nos da la posibilidad, más importante todavía, de definir las características del material que vamos a utilizar, ¿no? En esto, prácticamente, gran parte de la dificultad es poder hacer de alguna manera representativo el material que vamos a utilizar con el material que realmente podemos conseguir en la zona. Las maderas suelen tener unas características muy diferentes en cada una de las zonas y esto es necesario caracterizarlo a través de una biblioteca. Pues hemos incorporado dentro del programa la posibilidad, además de trabajar con la norma americana, la SD para madera, la posibilidad de definir nuestros propios materiales y poder seleccionarlos dentro del programa, ¿no? Estas son, digamos, un poco los menús con los que vamos a trabajar. El programa también hace la comprobación, aparte de las tensiones, en este caso, las tensiones admisibles, pues también hace las comprobaciones a fuego, ¿no? Bueno, vamos a aceptar esto y además del menú que corresponde a la normativa y a la biblioteca de los distintos materiales que vamos a tener, pudiendo incorporar las maderas que vamos a encontrar en nuestro proveedor habitual de madera, pues el programa va a incorporar dentro de los menús la posibilidad de trabajar con vigas de madera. Dentro de las familias habituales que tenemos la posibilidad ahora de trabajar vigas. Y en este caso, pues hay también bibliotecas, que hay algunas propuestas por el programa y evidentemente se pueden personalizar, ¿no? Es decir, yo puedo ir incorporando las secciones que son habituales en mi zona, ¿vale? Esto nos permite, pues, agregar, digamos, una buena cantidad de tipos de elementos. Esto sería la introducción de vigas. Las vigas pues no tienen mayor importancia en cuanto a la introducción que las habituales. Vamos a incorporar las vigas y luego también tenemos la posibilidad de definir losas de correas de madera. En este caso, el programa nos va a permitir
ir dentro de los losas de viguetas a una quinta familia. Antes teníamos pues las armadas, pretensadas, in situ, metálicas, tipo Joyce, y, perdón, una sexta familia que es la que corresponde a los forjados de madera. En este caso, pues yo voy a definir el tipo de serie de perfil, es decir, con su ancho base y sus distintas alturas que podré encontrar en el comercio, y diferentes características que me van a permitir pues definir este entrevigado, ¿no? Luego de eso, el programa, yo con su cálculo y dimensionamiento, vamos a ver si no he perdido el cálculo durante la muestra de los distintos menús. Veré entonces, bueno, habrá que recalcular, no tengo, esto es rápido. Una vez que yo he calculado, pues veré entonces listados de comprobación con el mismo nivel de terminación y definición que otros de viga, ¿no? Entonces habrá todo un detalle de los distintos elementos, según las comprobaciones según la normativa, los valores, combinaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, aquí por ejemplo he terminado el cálculo y voy a buscar dentro de vigas, vamos a editar unas vigas de madera. En este caso pues tengo la posibilidad de ver pues las comprobaciones y, como digo, en este caso hemos incorporado la norma americana, ASD, con la cual se está haciendo las comprobaciones correspondientes pues, a elementos en flexión, las distintas flechas, y con esto pues estamos haciendo todas las comprobaciones correspondientes a la madera de la obra en la que estamos trabajando. Bueno, aquí ustedes ya esto creo que lo conocen, pues la edición de vigas pues no cambia mucho respecto de un material a otro, salvo pues la posibilidad entonces de ver las comprobaciones y que correspondan en este caso al material y a la norma elegida, ¿vale? Eso es por un lado. Y en el caso de las viguetas, pues lo mismo, ¿no? Tengo la posibilidad de ver las comprobaciones de cada uno de los elementos con sus geometrías y las comprobaciones correspondientes, en este caso, a las correas de madera, según la normativa que he indicado, en este caso, que es la normativa americana, ¿vale? Muy bien, esto también da la posibilidad de obtener evidentemente los planos, que correspondían a los planos de planta, ¿no? Donde tendría las distintas viguetas de características de materiales, y además dentro de las cuantías de obra verán que también pues se incorporan, además de los distintos elementos, pues las correspondientes a también la madera, ¿no? Aquí tenemos los metros cúbicos de madera consumidos en cada uno de los niveles donde hemos incorporado este material, ¿vale? Esa también una diferencia respecto a lo que teníamos anteriormente. Muy bien. Otra de las cosas que se han incorporado como un cambio importante dentro de la versión 2017, en este caso vamos a volver sobre la obra que muestra mejoras en sismo. En este caso, pues vamos a ir colocando la posibilidad, primero, de trabajar con categorías de estructuras sismo resistente, es decir, hasta el momento dentro del programa todos los elementos que se incorporaban al sistema estructural eran elementos principales. Una cosa que nos habían solicitado los clientes era poder diferenciar dentro de los elementos estructurales, sobre todo por ejemplo las vigas o por ejemplo las losas, era la posibilidad de
definirlas como elementos secundarios respecto a la estructura. De este modo, el programa debería hacer comprobaciones diferentes, ¿no? Debería ser menos exigente con esos elementos respecto a los principales. Pues en la versión 2017 lo hemos incorporado. Ustedes verán que dentro de el menú vigas muros tenemos la categoría sismo resistente y el programa nos da la posibilidad, en este caso, de asignar vigas secundarias frente a la acción sísmica a aquellos elementos que nosotros creamos conveniente. Por ejemplo, en este caso yo estoy colocando como vigas secundarias frente a la acción sísmica a estos elementos que están en voladizo, o, por ejemplo, a estas vigas que son secundarias porque están apoyándose en otras vigas y que lo que están haciendo es definir, por ejemplo, el hueco de la escalera. Por lo tanto, yo las defino como secundarias y una vez que yo realice el cálculo, evidentemente las consideraciones y las exigencias para estas vigas pues van a ser diferentes. Además de eso, otra de las cosas que se incorporan también en la versión 2017 es el coeficiente de empotramiento en extremo de viga. Hasta la versión 2016 el programa nos permitía definir un coeficiente de empotramiento para las vigas de hormigón como empotradas o articuladas. No había término intermedio. En la versión 2017 el programa ya permite generar un empotramiento parcial que yo puedo definir con un valor, ¿no? Un valor de coeficiente que yo colocaré, y una vez que lo he incorporado, pues yo simplemente asigno este coeficiente de empotramiento diferente a el extremo de viga que yo crea conveniente, ¿no? Pudiendo modificar y variar aquello que yo desee dentro de lo que es la estructura. Esto también una mejora dentro de la versión 2017. Luego de eso, pues, bueno, vamos a generar en este caso el cálculo y dimensionamiento. Vamos a generar incluso la cimentación. Y mientras tanto, pues les voy comentando de las dos novedades para poder luego verlas una vez que haya terminado el cálculo. Luego de eso, otras dos opciones que hemos incorporado en la versión 2017 es la selección de pórticos para la inclusión dentro de los planos. Anteriormente el programa daba todos los planos de una planta. En este caso yo, dentro de la opción del menú de planos, voy a poder hacer la selección de cuáles quiero incorporar y cuáles no. Eso sobre todo nos va a servir, por ejemplo, si hay una modificación dentro de una obra, pues yo incorporo solamente los pórticos que se hayan modificado, o por ejemplo cuando estoy haciendo pues cálculos parciales o a intermedios allá el cálculo final, pues que yo voy seleccionando algunas vigas y puedo ir haciendo algunas comprobaciones, ¿no? El dimensionado, el armado, etcétera, etcétera. Y entonces pues selecciono parcialmente la información que voy a colocar en planos. Y la otra opción que voy a comentarles mientras trabajamos esperamos el cálculo y el dimensionado, es el dibujo envolvente de esfuerzos en vigas y viguetas que va a relleno. En este caso, si voy a resultados, voy a ir a envolventes, voy a ir a esfuerzos de vigas, y por ejemplo en este caso voy a ir a momentos flectores, le voy a poner sísmicas, y en este caso pues voy a modificar algo la escala para apreciar mejor lo que quiero mostrarles. Y en este caso pues verán que el relleno pues nos permite una visualización bastante mejor de lo que son los valores que corresponden a la envolvente. Bueno, como digo, dos mejoras ergonómicas a la hora de trabajar con el programa. Muy bien, esto es también la posibilidad de, dentro de del programa CIPECAD, en el parche B, el programa nos da la posibilidad de diferenciar las características de hormigón que vamos a tener para las losas, ¿vale? Y en este caso vamos a tener según el tipo de elemento.
¿vale? Y nos va a dar la posibilidad de diferenciar los hormigones que corresponden a las losas, a las escaleras, a las estructuras 3D integradas y a las vigas inclinadas. Entonces, esta diferenciación de los hormigones se va a poder hacer, en este caso, dentro de la versión, a partir de la versión 2017B, que nosotros ya hemos incorporado, pero que si ustedes actualizan, pues tendrán esa posibilidad de diferenciar los hormigones. Antes solamente era para las losas, para todos los elementos iguales, ahora pues se pueden diferenciar, por ejemplo, las de escaleras, ¿no? Las estructuras 3D integradas y de vigas inclinadas. Otro de los elementos que hemos incorporado también en la versión 2017 es el tipo de elementos tipo que son para lo que es la cimentación. Si hago una vista 3D, voy a mostrarles el tipo de elemento de cimentación que hemos incorporado, ¿no? El cubo y el quesón, que lo que hace es permitir ir a buscar un tipo de suelo más estable, una mejor calidad portante, seguramente está más profunda, ¿no? Y este tipo de cimentaciones podemos incorporarlas a partir de la versión 2017. Si yo voy a colocar un elemento de cimentación, voy a ir a elementos de cimentación. ¿Cómo incorporo estos tipos de elementos? Pues dentro del menú del nuevo elemento de cimentación, deberé seleccionar el tipo encepado y en la selección de pilote lo que me va a dar la posibilidad del programa es de solicitar un elemento con tipo encepado con pilote o con pozo romano. En este caso, el pozo romano, lo que voy a hacer, voy a definirle la geometría, es decir, su base circular o en falsa elipse. Voy a colocar una profundidad de la base, un ángulo de rozamiento terreno-base, un módulo de balasto vertical de la base. Puedo definir una tensión admisible de terreno diferente de la general de la obra, por si da falta. Y luego tendré la posibilidad de definir una biblioteca de este tipo de elementos. En este caso voy a definir los tipos de terreno que se pueden definir por estratos y a los que les iré incorporando pues la densidad aparente, el ángulo de rozamiento, cohesión, módulo, balasto, etcétera, etcétera. Todo esto para las verificaciones luego del elemento en particular. Todo esto digo que es una biblioteca que puedo personalizar y en el caso de generar entonces la edición, pues yo tengo la posibilidad de generar el dimensionamiento o la comprobación. Voy a tener dos cálculos y dimensionamientos diferentes. La primera es la que corresponde al encepado, ¿no? El cubo que hace de transmisión entre un elemento y otro, y otra es la edición del elemento que son en particular, ¿no? En este caso, pues, es este elemento, el nuevo, y puedo generar una comprobación pidiéndole al programa un listado con todas las comprobaciones que se han realizado respecto a él, ¿no? Entonces tengo los datos generales, comprobaciones geométricas, arrancamiento, deslizamiento base, tensión admisible en el fuste y la comprobación de la sección del fuste. Todas estas comprobaciones se realizan y se transmiten a partir de este cálculo y de este listado de comprobación que, como digo, es bastante completo y nos permite de alguna manera comunicar los detalles del cálculo que hemos realizado, ¿vale? Esto, como digo, a partir de la versión 2017. Muy bien. Otra de las mejoras que se hicieron, además de, como habíamos comentado antes, la categorización sísmica de las vigas, también nos permite el programa generar la categorización, en este caso, de sismo resistente de las losas. También tendremos la posibilidad de trabajar con paños primarios o paños secundarios, ¿vale? Y si yo defino un elemento paño secundario, lo que el programa hace, tanto para vigas como para losas,
es generar un coeficiente de reducción de su rigidez, fisurada evidentemente, para el modelo sísmico con un coeficiente muy bajo, es decir, le da muy poca rigidez a esos elementos. Si nosotros vamos a opciones generales, veremos los factores reductores de la inercia. Es ahí donde se plasma, como digo, esta reducción que pueden observar aquí. Anteriormente la lista estaban en columnas, pantallas, muro de hormigón, vigas. Fíjense que las vigas primarias frente a la acción sísmica tienen un factor de reducción de 1 por defecto. Ustedes pueden modificarlo si lo desean. Y las vías secundarias frente a la acción sísmica tienen un valor de 0,01, ¿no? Se reducen 100 veces. Entonces, la inercia de ese elemento frente a la acción sísmica o al modelo sísmico, ¿vale? Lo mismo para las losas secundarias. Si ustedes no desean que una losa transmita o aumente la rigidez del ensamble de la estructura, pues lo pueden reducir definiéndola como un elemento secundario frente a la acción sísmica. Muy bien. Luego, la otra incorporación, entonces, de mejoras que hicimos fue dentro del módulo de escaleras. Dentro del módulo de escaleras, ustedes saben que nosotros teníamos ya la posibilidad de trabajar con elementos rectos, ¿no? Es decir, y la combinación de los mismos. Pues en la versión 2017 el programa nos permite generar unas geometrías que combinan tanto elementos curvos como elementos rectos. Yo, por ejemplo, aquí tengo un par de ejemplos y ahora pues vamos a editarlos para ver en el módulo escalera cómo se trabajan y además de eso pues veremos también los resultados. Vean, por ejemplo, esta losa de tipo caracol. Yo la he definido como un elemento que va a girar 270 grados con un número de escalones y un radio en el ojo, que yo puedo modificar evidentemente, y un canto de losa que dimensionará el programa según las necesidades. El otro ejemplo que yo había colocado aquí, que es este elemento, que es una combinación de tramos rectos y curvos, pues también la podemos ver aquí. Es, como digo, una combinación, un curva, un tiro recto, y tengo pues un radio del ojo, un ángulo, los escalones en el tiro curvo, cuántas van a ser, y cuántas van a ser los restantes en el recto, ¿no? en el tramo recto. El desnivel que va a salvar, una vez incorporada dentro de la estructura, esto ustedes ya lo conocen, el elemento escalera lo que hace es, se calcula de manera aislada la escalera y se transmiten las reacciones que ustedes ven aquí en este caso, a la estructura principal, ¿vale? Tenemos las reacciones que corresponden, estamos hablando de kilonewtons, ¿vale? Y el despiece, por ejemplo, vamos a verlo aquí, verán entonces que hay un despiece de todo el elemento. Aquí tengo las longitudes de la armadura longitudinal que corresponde a la parte interna de la zona curva y estas serían las que corresponden, la más larga a la más externa de la zona curva y esta de 319 centímetros, o 329 en este caso, pues que corresponde a la zona interna. Eso sería el desarrollo y cómo se leería en este caso el plano. ¿Vale? Pues el programa, como siempre, nos va a dar estos planos con todo el nivel de detalle, tanto para la definición geométrica de cargas de materiales, las plantas, las secciones y el desarrollo del armado correspondiente. ¿Vale? Bueno, esto corresponde entonces a las losas a las escaleras. Y luego de eso, lo que quería mostrar finalmente es la incorporación dentro de SIPECAD dentro de lo que llamamos nosotros la metodología BIM.
Ustedes saben que ya dentro del programa nosotros tenemos incorporado a algunos elementos correspondientes al BIM, y en este caso el programa también ha mejorado en ese sentido, pudiendo incorporar, aparte del IFC que habitualmente nosotros teníamos, es la posibilidad de generar una actualización de todos los datos del BIM y nos da la posibilidad de ir incorporando información correspondiente, no solamente a la estructura, sino también, por ejemplo, a instalaciones. ¿Qué nos interesaría generalmente aquí? Por ejemplo, si tenemos un IFC que corresponde a las instalaciones de aire acondicionado, que nos podrían alterar o podrían producir, por ejemplo, choques con vigas descolgadas, por ejemplo, ¿no? Aquí lo que estoy mostrando es la posibilidad que nos da el programa ahora, además de ver el modelo estructural, es de ver el modelo de instalaciones. Vean ustedes que yo tengo aquí un IFC que viene de nuestros programas de instalaciones, y que, por ejemplo, me está mostrando aquí, por ejemplo, un suelo radiante. Suelo radiante que me interesa saber que está, porque de ese modo pues podré tener en cuenta los espesores que voy a necesitar para ese suelo radiante, sobrecargas en el caso de tener rellenos en el caso del suelo radiante, y en el caso, por ejemplo, de este primer nivel, estoy teniendo algunos conductos que en este caso no, pero podría estar produciéndose choques con vigas descolgadas, y entonces pues tendríamos que buscar una solución a esta situación. Bueno, una manera de generar una coordinación con otras de las especialidades con las que se trabaja en un proyecto, y que de alguna manera mejora la calidad del proyecto, ya que evita luego los problemas en obra que son tan caros de resolver, ¿no? Y bueno, el programa SIPECAD, en este último caso, pues versión 2017, se está incorporando esta metodología BIM. Muy bien, hasta el momento entonces las mejoras en la versión 2017 del programa SIPECAD, y ahora pasaremos a el programa SIPE 3D. Vamos a cerrar el programa SIPECAD, luego volveré sobre él si necesito, por ejemplo, para responder a las preguntas. Y en el programa SIPE 3D, buena parte de las mejoras se concentraron en las versiones 2015-2016, ¿vale? Vamos a comenzar en este caso en la versión 2015 y hasta la versión 2014, cuando nosotros definíamos el programa SIPE 3D o Nuevo Metal 3D, según era el nombre en aquella época. Nosotros siempre definíamos este programa como un programa con el cual era posible definir estructuras mediante una modelización por barras. Pues ahora esa definición se queda corta. ¿Por qué? Porque el programa en la versión 2015 incorpora los elementos superficiales, en este caso láminas. Verán que a partir de la versión 2015 el programa va a tener un menú nuevo, que son láminas, donde vamos a poder generar láminas nuevas, moverlas, borrarlas, describir una sección, describir una disposición, una discretización, etcétera, etcétera. Ahora, a medida que vayamos mostrando novedades, pues le voy a ir mostrando las acciones que se pueden realizar con estos menús. Y otro de los cambios importantes que se realizaron sobre este programa fue la mejora ergonómica del mismo, ¿no? Incorporamos una buena cantidad de herramientas a la hora de gestionar la obra y el trabajar el modelo, etcétera, etcétera. El programa SIPE 3D era muy bueno en el sentido de que la facilidad de manejo, etcétera. Pero ahora tenía, digamos, una cierta dificultad, entrañaba una cierta dificultad cuando el número de barras que tenía la obra era muy grande. Con estas nuevas herramientas que nosotros incorporamos, pues la idea era de alguna manera facilitar
digamos, esta gestión de barras. Entonces, para ver estas herramientas, pues vamos a generar un proyecto nuevo para que las veamos a medida que voy trabajando. Bueno, vamos a ir a archivo nuevo, vamos a intentar hacerlo rápidamente, le voy a dar un nombre a este archivo, ¿vale? Voy a aceptar, le voy a pedir al programa que introduzca una obra vacía, en este caso pues vamos a trabajar con la NSR10, ¿vale? Aquí tenemos entonces las normas americanas para lo que es al acero. Vamos a aceptar, vamos a colocar algunas categorías de uso. Vamos a decir general, vamos a terminar. Y lo más importante aquí es la posibilidad de mostrarles lo que nosotros hemos llamado la gestión de capas. El programa lo que me va a permitir es trabajar, asignar a diferentes elementos a distintas capas. Del mismo modo que se trabajan en los programas de dibujo de CAD, ¿no? De modo que yo pueda apagar, seleccionar y gestionar entonces la incorporación de todos los elementos al modelo de manera mucho más fácil. Y en este caso lo que voy a hacer una importación de un archivo DXF o DWG, pero teniendo en cuenta en este caso que voy a trabajar con láminas. En el caso de este DXF DWG que voy a incorporar, es un CAD que se ha realizado y que en este caso incorpora una esfera. Una esfera que inicialmente en el CAD es una esfera, pero que a nivel modelización va a ser un balón de gas, ¿vale? Un depósito de gas de tipo esférico. ¿Vale? Esto es lo que me voy a traer yo del programa de CAD. Voy a pedirle al programa seleccionar todas las capas que voy a importar. Vamos a aceptar. El programa trae todos los elementos y ahora, una vez que estén todos los elementos incorporados al modelo, pues yo voy a comenzar a gestionarlos, ¿vale? Muy bien, una vez incorporado entonces todos los elementos al modelo, vamos a hacer una vista 3D. Y dentro de la vista 3D, pues vemos en principio, tenemos elementos superficiales, que son los nuevos elementos láminas, y después elementos barras que por el momento no están definidos. Pues yo habitualmente cuando iba a seleccionar un elemento para incorporarle algunos datos, pues yo lo que hacía era intentar ir seleccionándolos, orientando la obra, pues ahora es mucho más sencillo porque yo puedo ir a las capas, desmarcar todas y dejar visibles única y exclusivamente aquellas que yo deseo ver. Por ejemplo, la esfera, ¿no? La esfera voy a describir una sección y un material, en este caso van a ser de aluminio, ¿vale? Y con un espesor, en este caso, de 15 milímetros, por ejemplo. ¿Vale? Primero le digo entonces el espesor que voy a tener, luego le voy a decir en este caso la definición del material. Esto es toda gestión de láminas que estamos realizando, ¿vale? El tipo de aluminio en el que voy a trabajar. Y luego, una vez que está definido esto, pues ya le voy a decir que no quiero ver más la esfera, quiero ver la escalera. Luego de eso, pues voy a barra, describir. Esto pues sigue siendo un poco lo que hemos visto en otras obras, ¿no? Vamos a trabajar, por ejemplo, con perfiles de tipo UPE. Vamos a dar a aceptar. Luego de eso, pues vamos a dejar de ver la escalera para pasar a ver los pilares o las columnas. En este caso voy a ir a
barra, nuevamente, voy a escribir, voy a seleccionar los elementos y voy a incorporar, en este caso, pues, los elementos de tipo circulares. Le voy a pedir volver con los tipo pesados. Y verán también, aprovecho también para mostrarles la incorporación también de herramientas que nos permiten trabajar con una biblioteca bastante más sencilla que antes, ¿no? Antes era bastante problemático, no se podían eliminar elementos de la biblioteca, era más difícil pues incorporarla. Esta es bastante más ergonómica, mucho más sencilla de trabajar y nos permite de alguna manera pues ir mucho más rápido y gestionar las personalizaciones en cuanto a materiales que deseemos hacer de manera mucho más rápida. Voy a aceptar, voy a decir aceptar, voy a incorporar este último elemento que he colocado, vamos a aceptarlo y voy a aprovechar en este caso para definir los nudos de vinculación exterior, apoyos, en este caso del elemento balón, y voy a terminar definiendo las cruces. En este caso, para las cruces, pues voy a describir la sección. Y le voy a decir en este caso que quiero un perfil, por ejemplo, bueno, vosotros sabéis que se pueden incorporar tanto perfilería europea como perfilería americana. Eso es posible dentro del programa, de modo que si queréis incorporar, trabajar con la perfilería americana, están disponibles las bibliotecas y se pueden personalizar. Vamos a trabajar con, por ejemplo, perfiles W, y yo puedo ir a buscar cualquiera de los elementos de la perfilería W, tener la información que corresponde a ese elemento, aceptarlo y en este caso pues generando la visibilidad de todos los elementos, puedo hacer una vista 3D ya de la estructura modelizada. Como ven, me da la posibilidad, ampliando el tipo de elementos que puedo incorporar, a los cuales, por ejemplo, dentro de lo que son las láminas, puedo describir el material, la banda de integración. Todos los elementos láminas van a ser calculados como elementos finitos y puedo definir cargas también sobre estas láminas, ¿vale? Otra de las incorporaciones que hicimos en este elemento en esta versión fue la posibilidad de trabajar el nudo genérico. Un nudo genérico es lo que nos permite, habitualmente antes teníamos en la vinculación interior, si yo seleccionaba un nudo, tenía la posibilidad de generar un empotramiento, un coeficiente parcial o una articulación en el nudo. Ahora yo puedo hacer una definición completa de los elementos que llegan a este nudo. Verán, este es el nudo que yo he seleccionado y las distintas barras que están llegando al nudo. Yo ahora, por ejemplo, en este caso, todas las barras que están llegando están definidas por las letras, están empotradas entre sí. Si yo, por ejemplo, a esta barra que está aquí, que correspondería a, digamos, el apoyo de la escalera, en vez de colocarla de manera empotrada, la quiero articular, pues sería colocar un clic aquí y darle un coeficiente de empotramiento parcial, por ejemplo, un 0,5. De modo que en este caso yo estaría incorporando todos los elementos que vienen al nudo estar empotrados, mientras que esta pues está parcialmente articulada. Eso también se resolvía a partir de elementos barra, ¿no? Yo tenía la posibilidad de articular extremos o empotramiento de extremos. Pero bueno, en la definición del nudo general me da una posibilidad más de trabajo dentro de lo que es la modelización de las estructuras, ¿vale?
Y esto es una incorporación que tuvimos en la versión 2015. Muy bien, otra cosa que se hizo en la versión 2015 fue la exportación a tecla 64 bits. Hasta esa versión solamente se podía exportar a tecla 32. ¿Vale? Eso se mejoró en esta versión 2015. Luego de eso hay algunas herramientas más en el caso de la verificación de reacciones, esfuerzos, sismo, deformada, etcétera, etcétera. Voy a mostrarlo en otra de las obras que son un poquito más sencillas. Y también se incorporaron dentro del SIPE 3D la posibilidad de trabajar con las hipótesis específicas de temperatura y retracción. Que ya habíamos mostrado también esa incorporación de hipótesis dentro de SIPECAD. ¿Vale? Con la versión 2016, lo que se generó como mejoras en SIPE 3D fue la posibilidad de trabajar con niveles. Hasta el momento en SIPE 3D nosotros habíamos podido trabajar con elementos de hormigón solamente para tenerlas en cuenta dentro de lo que era el ensamble de la estructura, y también, y a partir de allí eso nos da la posibilidad de obtener esfuerzos. El dimensionado, el diseño de esa sección se realizaba aparte, ¿vale? En la versión 2017, lo que el programa incorporó fue la posibilidad de generar niveles y generar elementos de tipo columna y de tipo viga de hormigón. Estos elementos van a permitirnos diseñar también la sección. Además de obtener los esfuerzos, vamos a diseñar. Muy bien, entonces en la versión 2017 ustedes verán que se han incorporado otros menús que corresponden a planos. En este caso el programa nos va a permitir definir niveles. Esto lo voy a tener que definir yo en este caso. Por ejemplo, yo he definido 3 plantas, uno correspondiente a cimentación, otro nivel 1 y otro el de cubierta. A partir de estos niveles y estas rejillas, yo voy a tener la posibilidad de incorporar nuevas barras que van a poder ser de tipo genérico, que era lo que tenía hasta la actualidad, y luego voy a tener la posibilidad de trabajar los tirantes, que también los tenía hasta el momento, y tendré la posibilidad de trabajar columnas o vigas. Esto les recordará evidentemente a SIPECAD. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Al incorporar este tipo de elementos y al dimensionarlos, lo que vamos a poder obtener en el cálculo va a ser el diseño de los elementos. Yo voy a tener la posibilidad de hacer una edición de las vigas obteniendo el armado de las mismas, ¿vale? En estos elementos voy a tener la posibilidad pues, de generar todas las comprobaciones sin tener que pasarme a SIPECAD, ¿vale? Esa es una de las grandes ventajas que vamos a obtener aquí. Aquí entonces verán que el programa me va a ofrecer todas las comprobaciones correspondientes a este elemento como viga, y además de esto la voy a poder diseñar, cosa que hasta el momento en SIPE 3D pues, no podía hacer. Y del mismo modo sucede con las columnas, es decir, yo voy a poder ir a barra, voy a poder hacer una edición de las columnas y voy a tener la posibilidad de editar, por ejemplo, estos armados. Verán entonces el mismo tipo de edición de las columnas que trabajo en SIPECAD, ¿vale? Muy bien. Esto se incorpora entonces en SIPE 3D y dentro de lo que son los elementos barra, dentro de los elementos lámina, una de las cosas interesantes está la posibilidad de definir
una banda de integración, ¿no? Dentro de la banda de integración yo lo que puedo hacer es definir una línea nueva. En este caso vamos a colocar un ancho, por ejemplo, de 100 centímetros. Los elementos lámina lo que me van a permitir es obtener armado. Yo no voy a poder obtener dentro de lo que es el elemento lámina de su diseño. Yo solamente voy a poder obtener esfuerzos. Eso es importante que lo sepan. Pero claro, me da la posibilidad de obtener una gran cantidad de tipos, de tipologías estructurales. Verán dentro de nuestra galería de proyectos la gran cantidad de tipologías estructurales que van a poder trabajar a partir de trabajar con láminas. ¿Vale? Yo, por ejemplo, si incorporo esta banda de integración, yo puedo ir a cálculo, puedo ir a esfuerzos, y al incorporar la generación de los esfuerzos, yo podré obtener en esa banda de integración todos los esfuerzos integrados de ese metro de banda, con los cuales yo obtendré un momento flector, un esfuerzo cortante y un axil que me permitirán luego diseñar esta lámina. Además, los elementos columnas y vigas ya están siendo diseñados, de modo que prácticamente tengo toda la información para la definición del proyecto sin ningún tipo de problemas. ¿Vale? Eso también una mejora que tenemos dentro de las láminas. Una de las cosas que quería recordar simplemente, y es que creo que no la mencioné, fue que dentro de CIPECAD otra de las mejoras que se han hecho, por ejemplo, para columnas, ha sido la posibilidad de diferenciar, aparte del tema de los hormigones, es la posibilidad de incorporar para alguna columna. Es decir, si yo, por ejemplo, una columna en particular, yo puedo modificarle una vez después de hecho el cálculo, un hormigón con una reducción de su resistencia respecto a la que yo tenía en el proyecto. Eso sería una verificación de patología. Yo también puedo modificar el recubrimiento para algunos elementos en particular, por ejemplo, las columnas. Suele suceder que, por ejemplo, algunas columnas están al exterior y que no están protegidos, pues yo quiero diferenciar el recubrimiento de esos elementos. Y también puedo modificar algunas de sus características, por ejemplo, los coeficientes de rigidez axial. ¿Vale? Todo eso pues, es posible realizarlo a partir de las versiones 2015 o 2016, si no recuerdo mal. Bueno, por ejemplo, aquí vamos a colocar solamente las barras seleccionadas, ¿sí? Yo en este caso pues, voy a generar la banda de integración y le voy a pedir, por ejemplo, al programa que me genere un axil o que me genere un momento flector, y yo voy a poder ir obteniendo de cada una de las hipótesis con las que esté trabajando los valores correspondientes a esa integración del momento flector, ¿vale? En la lámina. De este modo, pues lo que podré estar obteniendo será la posibilidad de, con estos valores, verificar o diseñar la lámina, que puede tener cualquier material. En este caso yo he incorporado hormigón, pero evidentemente yo podría colocar cualquier tipo de material dentro de los que estamos trabajando. Bueno, muy bien. Además, el programa ha incorporado también algunas herramientas en cuanto a la vista 3D. Yo puedo trabajar con una vista 3D de la estructura completa, de la ventana activa o de una selección de elementos, por ejemplo, para reducir, digamos, la vista a algunos elementos en particular que necesite. Esta obra es muy sencilla y a lo mejor no necesita, pero evidentemente en obras mucho más grandes, pues una vista 3D, una selección de elementos, pues facilitará la tarea del trabajo general. Bueno, yo creo que esto ha sido un poco una presentación general de las novedades, y ahora pues vamos a ir a ver, digamos, las preguntas. Espero que haya sido interesante y veremos entonces, voy a partir desde atrás hacia adelante. Bueno,
Efectivamente, el ingeniero César Gil me dice que en las últimas versiones he visto la posibilidad de categorizar vías sísmicas, que no lo son. Esto también se puede hacer en las columnas. Por el momento no. Por el momento solamente tenemos columnas, solamente podemos categorizar vigas y losas. Está previsto hacerlo de columnas, lo que pasa es que no sé cuándo se va a realizar, pero sí, está previsto hacerlo. Y en el caso de columnas que nacen en pisos intermedios y que van dispuestas para poder generarlas, bueno, en este caso hay algunos videos, yo creo, con esto, pero bueno, el programa sí que lo permite hacer, CPCAD. Simplemente hay que modificar cuando vamos a incorporar la columna, decirle desde qué planta hasta qué planta va, colocarla y luego el programa me va a pedir que haya un elemento bajo esa columna desde el cual pueda apoyarse el elemento. Puede ser una viga, puede ser una losa. Lo que pasa que en una viga sí que se harán las verificaciones del cortante, en una losa no se hacen las verificaciones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello a la hora de obtener los resultados, ¿no? Y hacer las verificaciones oportunas, sobre todo de los elementos de la columna, del anclaje de las barras. Habitualmente el programa esto no va a verificar y hay mucha gente que prefiere, por ejemplo, articular la base de esos elementos para que no transmitan momentos flectores muy fuertes. Pero vamos, esto como cosecha propia, cada ingeniero evidentemente tiene su criterio. Pero yo lo digo porque, por ejemplo, sobre todo cuando es sobre una losa, pues el programa no tiene en cuenta no tiene en cuenta el dimensionado del anclaje. Bueno, me preguntan por conexiones precalificadas, no, por el momento no las tenemos. En cuanto a las opciones de empotramiento automático de vías WT según geometría de apoyo, sí, en principio, si me está hablando de uniones, el programa lo hace en función de la rigidez rotacional. Por defecto, el programa los coloca empotrados y luego le ofrece, una vez dimensionada la unión, el programa ofrece la posibilidad al usuario de recalcular teniendo en cuenta esos cambios en la rigidez rotacional, ¿no? Evidentemente no suele ser un empotramiento perfecto, sino que se ve reducida esa rigidez y el programa nos permite tener en cuenta la realidad. Luego me pregunta el ingeniero Marulanda si hay posibilidad de generar diafragmas rígidos en SIPE 3D. No, por el momento en SIPE 3D no se pueden trabajar diafragmas rígidos. Me preguntan por losas mixtas, en SIPE 3D tampoco. En principio el programa lo que permite es trabajar con láminas y no le puedo dar yo características de losa mixta. Y ¿para qué se puede aplicar la división de columnas en CPCAD? Pues en principio para eso, lo que comentaba yo sobre todo a la hora de generar el dimensionamiento de los elementos de la alternancia de solapes al 50% o para eliminar los solapes o las esperas en las losas que los clientes en su momento nos pedían. Esto que también tengo yo aquí en cuanto a los elementos de hormigón que se diseñan dentro de SIPECAD, una cosa interesante, por ejemplo, que ustedes trabajan mucho, es la posibilidad, por ejemplo, de generar una nave industrial sobre pedestales. Habitualmente un pórtico o una nave industrial sobre pedestales, una bodega sobre pedestales, hasta el momento lo que ustedes debían hacer era trabajar la nave industrial en SIPE 3D y se generaba una estructura 3D integrada para poder dimensionar el pedestal. En este caso no es necesario ir al SIPECAD, sino que desde el mismo SIPE 3D el programa ya es capaz de diseñar
el pedestal y obtener también la cimentación si lo desean. Esta podría ser una de las ventajas de estos nuevos elementos dentro de SIPE 3D. El diafragma rígido en SIPE 3D, si se puede hacer a partir de ligaduras, no es posible. Es más, tienen que tener cuidado con esto porque si incluso pueden probarlo. Verán que si ustedes definen ligaduras en 4 puntos de generan 4 columnas, 4 vigas para generar un espacio de tipo losa, y si ustedes generan ligaduras e incorporan algunas fuerzas que generen rotación, verán que el programa con las ligaduras en X y en Y no permitirá esta rotación, con lo cual estaríamos impidiendo generar un diafragma rígido y estaríamos estabilizando las secciones de manera inadecuada, ¿vale? Por el momento, diafragma rígido en SIPE 3D no se puede generar. Si yo incorporo elementos, pues generarán la rigidez en función de sus características, ¿vale? Muy bien, creo que es por el momento todo. La idea, una pregunta más, me dicen a lo que se refería el nacimiento de columna en diferentes pisos en el punto de la emoción. Y no en varias, en diferentes pisos. Bueno, la verdad que no comprendo muy bien la pregunta. Lo que le pediría en todo caso, si me puede mandar un pequeño esquema explicando la pregunta y me la envía a soporte.colombia@sipe.com con el objetivo de pues, estudiar un poco la pregunta que me hace y poder darle respuesta. Muy bien, como digo, agradecido sobre todo de su presencia. La idea era poder mostrarles todas digamos, novedades que hemos generado en estas últimas 2 versiones y esperemos que les puedan ser de utilidad, sobre todo a aquellos clientes o usuarios que están en versiones anteriores, que vean las novedades para poder, si así lo creen conveniente, actualizar y poder disfrutar de los últimos avances que está teniendo el programa, que no son pocos y que más irán incorporando durante la versión 2017. Muy bien, muchísimas gracias por todo y espero que les haya sido de utilidad. Hasta luego.